porque no están negando el problema. Javier González Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Charlie, gracias por invitarme. Bueno, ¿la devaluación está en el horizonte? La devaluación, el riesgo de devaluación sin ninguna duda que sí. Entonces pasa como otras veces, cuando hay un día clave como es el 10 de diciembre, que va a haber un cambio, la gente pretende estar en dólares que no en pesos mirando ese discurso inaugural, por las dudas. La tasa de interés, que puede ser un buen disuasivo cuando falta un año, pierde toda eficacia cuando faltan 30 días. Entonces, esto va a estar. Y esto no es solo el problema es que vinculado a esto hay importadores. Yo te pregunto, Charlie, si vos fueras un importador de chocolate, para poner algo dulce, ¿no es cierto? Bueno, vos sos un experto en dulce de leche, no en chocolate. No hablemos de los dulces de leche estos días que han estado complicados. Sí. Pero de chocolate, ¿a qué precio o a qué tipo de cambio evaluarías tu chocolate si lo tenés que vender en estos meses? ¿Al oficial? Y si no conseguís una de high para poder importar más, o sea, adoptas dos conductas. O no vendés o vendés a un precio más alto, cubriéndote una devaluación. Si sos un exportador de soja, te bancaste la soja 10 meses o 8 meses, ¿vas a salir a venderla cuando faltan 2 meses para el cambio? No, entonces empiezan a desaparecer exportaciones, se aumentan las importaciones, aparece inflación por estos temas, además de lo cambiario. Entonces, que vaya a haber un deterioro es inevitable por la conducta de la gente, más allá de lo que haga el gobierno. Lo que sí creo es que el gobierno también va a tomar medidas que puede ponerte más controles, financiamiento. Ahora, Claro, gobierno. Este gobierno puede ir... ¿Más controles? Sí, claro, más controles. Puede terminar con algunas salidas de dólares. Claramente esto puede suceder. Bueno, comprar dólares hoy en la Argentina no es tan fácil, lo hablábamos antes, ¿no? No, bueno, pero siguen vendiendo un equivalente de 500 millones, Sí. o sea, de 800 bajará a 500, pero son 500 millones que abastecen el paralelo. En la medida que vendan menos, va a haber menos oferta de esos dólares por esta bicicleta que se hace. Ahora, ¿qué tendría que hacer el gobierno frente a esto, digamos? El gobierno... Si usted estuviera en el gobierno, ¿qué haría para mejorar la situación? Bueno, hay que ver si el gobierno quiere mejorarla del todo la situación. Yo creo que el gobierno tiene como objetivo llegar a diciembre sin modificar nada. Agitado, así, con la lengua afuera. Con la última lengua afuera, ¿viste? Con el último dólar entregarlo para que todos los problemas los tenga que resultar el que viene, ya se llame Macri. Aunque ponga en riesgo el triunfo de su candidato. No le importa, yo creo que eso es secundario. Porque si no, si esto fuera realmente una consideración, hubieran devaluado hace 6 meses, habrían transitado todo el problema, habrían arreglado con los holdouts y le entregarían a Scioli una economía en crecimiento. Y no lo han hecho, no lo han querido hacer. Entonces, yo creo que los objetivos pasan por otro lado, pasan por aguantar sin hacer grandes cambios. Y esto lo pueden lograr, yo no soy tan escéptico, yo no creo que vaya a haber un estallido y que esto va a tener que cambiar, no, a lo mejor lo logran, a consecuencia de generarle al que venga la necesidad de ciertos ajustes. Javier, aguantar un nivel de economía que, bueno, nosotros compartimos en el sentido que es malo, pero con un relato que lo sitúa cada vez más arriba. Digo, sí, la seguro. presidenta inaugura una estación de tren, como decía, parece que inaugurara una ciudad. Y bueno, van a haber reactivado el consumo, porque así como se va a reactivar la inflación seguramente y se va a reactivar el mercado cambiario, o sea, va a haber volatilidad, seguramente aumenta un poco el consumo. Ya hay 2 meses, junio y julio, donde ha aumentado el consumo. Pero vos ves el dólar evolucionando para arriba, la inflación para arriba y el consumo También más o menos para arriba. También para arriba. O sea, te va a tener un elemento para decir la economía vuelve a crecer, seguramente terminaremos el año con el 1% de crecimiento y ella va a decir, ya la veo venir, todos decían que íbamos a caer el 2 y subimos el 1. Ella va a decir la crisis, como está diciendo, desde que empezó a gobernar. Claro, pero al mismo tiempo va a tener un +1 cuando muchos economistas pronosticaban -2. Entonces esto creo que también va a ser parte del relato. Yo me imagino que esto es el camino que viene y que seguramente el próximo presidente va a heredar la necesidad de hacer una cantidad de cambios que los puede hacer en un marco de confianza, si es que hace las cosas bien, en cuyo caso el ajuste no es necesario, o si decide no generar este marco de confianza entre los inversores, va a tener seguramente más tarde o más temprano una crisis fiscal y una crisis externa. Faltan 4 meses prácticamente para que ya se termine este gobierno. Ahora, Sí. ¿no es el momento de que los candidatos presidenciales den un paso adelante y planteen señales claras de hacia dónde van a ir cuando Por supuesto, puedan ganar? yo soy muy contrario a lo que aconsejan los expertos de imagen, no hable de esos temas porque perdés votos. Yo creo que la sociedad está exigiendo que se definan. Sí, bueno. De hecho, Massa es el que mejor ha andado en los últimos 60 días. ¿Y por qué? Porque habló de temas concretos, claro, luce su equipo económico y viene con propuestas concretas y eso a la gente le empieza a gustar.
Yo creo que a la gente hace 3 meses no le interesaban las elecciones y ahora está empezando a interesarle y por eso se involucran. Y en esa medida que esto suceda, va a empezar a requerir definiciones. Y es bueno que lo hagan, es bueno que Macri empiece a decir mucho más claramente algo que yo creo que no se ha equivocado. O sea, él ha dicho, levanto el cepo en el primer día. Bueno, explique cómo. Se puede, por supuesto que se puede. ¿En un día? Porque no implica una devaluación, hay que diferenciar. Yo creo que esto lo hemos hablado otra vez. Levantar el cepo es levantar esta limitación. Si simplemente decís, los que van a comprar dólar ahorro, dólar Miami o dólar tarjeta para comprar en Amazon, que vayan al libre. Es una manera de levantar el cepo también. Ahora, también Macri dijo el dólar lo va a fijar el mercado, ¿no? Una cosa tiene que ver libre, con la otra. Si legaliza el dólar libre, el dólar lo fija el mercado con participación del Banco Central en el mercado, como debería ser, en cuyo caso la participación del central calma, es un tranquilizante para el mercado porque se sabe que en cualquier momento puede salir a ofrecer una cifra muy grande. Entonces, yo creo que se puede conciliar esto de que el dólar lo fije el mercado, levantar el cepo con evitar una mega devaluación al comienzo, porque hay que ver después si arregla con los holdouts, si genera una reducción de retenciones, si crea un clima propicio para la inversión, todo esto le va a generar una oferta de dólares que le va a permitir unificar los mercados en un nivel razonable, sin una mega devaluación. Ahora, uno de los bienes escasos en la Argentina hoy es el dólar. Y las reservas. Y las reservas. ¿Va a haber espalda para bancarse semejante cambio? Todo depende si arreglás con los holdouts o no. Eso va para cualquier candidato a presidente. Por supuesto, este es la bifurcación. O vas por el camino del ajuste si no arreglás, o vas por el camino de la confianza si arreglás. Acá ya no hay nada que discutir. Todas las sentencias han sido en contra. Estamos simplemente teniendo que ver cómo pagamos lo que hay que pagar y que nos definan que la cuenta es una sola. Y esto va a haber que hacerlo. Es muchísimo más caro para la Argentina no pagar que pagar. Esto los políticos lo tienen que empezar a decir muy claramente, porque te lo dicen en privado. Entonces, díganselo a la gente abiertamente. Ahora qué paradoja, Charlie, ¿no? Todos los gobiernos que han comenzado desde el 83 para adelante han comenzado con el peso de la deuda o la deuda tanto por organismos internacionales como en este caso no resuelta con los holdouts. Sí, pero es mínima. Hoy la Argentina tiene un bajísimo nivel de endeudamiento externo, o sea, endeudamiento público en dólares con privados. Esto pasaría de un 10% del producto a un 12 o un 13% si se arregla con los holdouts. Sigue siendo bajísimo. Entonces, a poco que arregles, vas a acceder a una cantidad de fuentes de financiamiento, de repatriación de dólares, de endeudamiento, de inversiones que se van a venir al país, porque hoy no pueden venir porque vos no podés participar en los mercados. Entonces, todo esto va a posibilitar una alternativa al ajuste. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que la única alternativa es la mega devaluación. Es más, yo no estoy a favor de una mega devaluación. Creo que hay que darle solución fiscal a las economías regionales, eliminarle las retenciones, darles reintegros, devolverles el IVA en forma automática y darles crédito. Todo eso se puede hacer. Quizás una devaluación muy mínima, pero en un contexto de una política macroeconómica que frene la inflación y que vaya, Javier, de la mano de un equilibrio fiscal. Hablar de frenar la inflación, digo, Scioli dijo la bajamos a un dígito en 4 años. Todos dicen lo mismo. Macri dijo 2 años. Bueno. Massa dijo vamos a bajar la inflación. ¿Cuál es el panorama para vos para bajar la inflación? Mira, hoy en el mundo solamente 10 países tienen más de 10% de inflación. Y hay 50 países que tienen menos de 5, habiendo aplicado políticas que se llaman de metas de inflación. Estas políticas no pasan por un ajuste mágico ni recesivo, pasan por controlar las expectativas. Por lo tanto, la bajás gradualmente, pero sin costo recesivo. Esto es lo que tiene que hacer la Argentina. Y esto es lo que estoy de acuerdo, están de acuerdo casi todos los economistas de los candidatos que tienen chance. Casi todos los economistas están de acuerdo con esto. Entonces hay que implementarlo. Esto te va a dar una inflación de alrededor del 4 o 5% después de 3 o 4 años. No vale la pena discutir si van a ser 2 o 4. Va a ser gradual. Muchas de las medidas que usted plantea, o las ideas generales, las aplicarían seguramente los candidatos de la oposición. ¿Scioli tiene espalda para hacerlo? ¿Tiene margen y confianza para hacerlo? Yo creo que Bain piensa muy parecido a lo que estoy diciendo, Mario Blecher muy parecido a lo que estoy diciendo. Políticamente estoy cometiendo un error, porque tendría que decir lo contrario, ya que estoy militando en el espacio de Cambiemos. Pero para tranquilizar a la gente, yo creo de que si a Scioli le dejan aplicar una política económica sensata, va a explicar esto. No tengo ninguna duda que esto es lo que hay un consenso enorme entre los economistas. Lo que él plantea es una cosa que venimos hablando todos. ¿Va a tener espacio Scioli para decir mi primer acto de gobierno, o el segundo, o el tercero, es llegar a un acuerdo con los holdouts?
¿Se lo banca eso el kirchnerismo? ¿Se lo banca Cristina Fernández? Hay que plantearse la pregunta opuesta. ¿Qué pasa si no lo hace? Si no lo hace, a los pocos meses, ¿por qué no estalla la economía hoy? Porque hay una expectativa de cambio. Porque en el fondo todos dicen aguantemos 6 meses, que dentro de 6 meses arreglan con los holdados, se liberan las importaciones, van a llegar inversiones y por eso nadie quiere bajar los brazos en este último round, digamos. Entonces, la pregunta debería ser, ¿qué le pasa a Scioli o al que esté si no hace nada? Va a tener 6 meses terribles y la va a tener que hacer por las malas después de 6 meses. Se le puede licuar el poder si no lo hace. Se transforma en un pato rengo con, peor que Dilma Rousseff, 2 millones de personas protestando en la calle. Javier, muchas gracias. No, Fue un gracias gusto. a usted. Bueno, vamos a conversar en un ratito, Jorge, con Laura Alonso, porque estos temas, me parece, no nos pueden hacer olvidar lo que pasó en Tucumán, lo que pasó en La Rioja, la denuncia o las dudas o los interrogantes de la oposición sobre qué va a pasar en octubre con el cuento de votos, ¿no? Y tenemos ahora, la próxima elección es Chaco. En septiembre, a fin de septiembre. El 20 de septiembre se vota en Chaco y ahí van a estar toda la mirada puesta nuevamente a ver cómo se resuelve esta elección. Hoy lo planteaban los jueces de la Cámara Nacional Electoral diciendo que a nivel nacional es muy difícil que pueda haber un cambio de sistema. Un cambio de sistema y que pueda haber graves problemas como los que ocurrieron en Tucumán. Pero la duda cuando uno va a votar es si lo que vota realmente es lo que va a terminar siendo el resultado, ¿no? Laura